Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Le doy la bienvenida una noche más a esta nuestra escuela bíblica y en el día de hoy vamos a continuar la serie que estamos haciendo hace 2 viernes que se llama Jesús vino para. Los 2 viernes anteriores estuvimos hablando de Jesús vino para hacer el último sacrificio, Jesús vino para cumplir la promesa, las promesas, y en el día de hoy nos corresponde Jesús vino para salvar. Entonces, para empezar, vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias Padre por este día, Señor, y por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias por esta época especial, Señor, porque nos recuerda, Señor, la abundante e incomprensible misericordia tuya, Señor, ese amor incondicional, Señor, que nos salvó, Señor, que nos perdonó, Señor, que nos lavó, que nos limpió, Señor, que nos viste con tu justicia, Señor, que nos da la oportunidad del día que nos vayamos de este mundo volver a casa, Señor, con nuestro Padre, estar con Él para siempre en su presencia, Señor. Gracias por este tu amor, gracias por este tu perdón, gracias por Jesús y por su sacrificio, Señor. Bendice a mi hermano que me escucha en esta noche, Dios, y yo te pido que seas tú hablando por mí el día de hoy. Háblanos, Señor, confróntanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que el día de hoy vamos a hablar de Jesús vino para salvarnos, y yo les pido a todos que desde sus casas se busquen sus Biblias, porque vamos a mirar algunos pasajes, y en este momento que la abran en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice este texto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, mis hermanos, pretendo en esta noche, a partir de este versículo, responder a la pregunta: ¿para qué vino Jesús? Si nosotros analizamos qué es lo que planeo hacer en esta noche, este verso, vamos a darnos cuenta que este pasaje aborda la razón principal por la cual Jesús vino a este mundo. Que Él vino y vivió aquí en este planeta es algo indiscutible. Incluso otras religiones reconocen que Jesús vino a este mundo. Y fíjense que sabemos quién fue la persona que vino. Vino el Hijo de Dios, también conocido como el Hijo del Hombre, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de Isaac. Él era el hijo de David, era profeta como lo fue Moisés, era sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Él era a la vez el vástago y la raíz de Isaí. Era el admirable, el consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz. Su nombre era Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces sabemos exactamente quién fue el que vino al mundo. Ahora, también sabemos a dónde vino. Él vino a la ciudad de David. Dice que nació en Belén, tal y como lo había profetizado el profeta Miqueas, y sabemos cuándo vino. Él vino, dice la palabra, que vino exactamente en el cumplimiento de los tiempos, y eso se situó en el año en que César Augusto emitió este decreto para que se realizara un censo en el mundo conocido, y esto fue entre el año 5 y 6 antes de Cristo, que se emitió este decreto. Entonces sabemos a dónde vino, quién vino, cuándo vino. Entonces, ¿quién fue el que vino? También es una pregunta que ya nos hicimos, pero también la Biblia nos explica cómo vino. Nos dice que Él nació de una virgen, que fue concebido en su humanidad por el Espíritu Santo, pero dice que vino a través de una virgen que se llamaba María. Pero hay una pregunta, que es la pregunta más importante de todos los tiempos. Y la pregunta es: ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué Jesús deja el cielo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito o cuál es el objetivo de esa su venida? Y la otra pregunta que usted y yo nos debemos hacer, especialmente en estas épocas, es cómo esta realidad o este propósito, este para qué de la venida del Señor se relaciona con su vida y
con la mía. Entonces quiero, mis hermanos, que consideremos el verso que leímos al principio, porque este verso aborda de manera clara el para qué vino Jesús. Y creo que va a ser tan claro que todos vamos a poder comprender con la ayuda del Señor este texto, pues de alguna manera este texto captura de forma sencilla lo que es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Entonces, mire cómo empieza el texto dice, palabra fiel es esta. Entonces nos podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué Pablo empieza diciendo esto? ¿Será que acaso no todo lo que está consignado en la Biblia es palabra fiel, o será que él está insinuando que hay cosas que están en la Biblia que no son fieles? La respuesta, mis hermanos, es no. Esto no es lo que quiere decir esa frase, sino que es una forma en la que Pablo quiere, digamos, subrayar la importancia superlativa o suprema que tiene lo que él está a punto de decir. Es que esta frase es como que lo eleva al más alto nivel de importancia. Es parecido como cuando Jesús empezaba sus discursos diciendo, de cierto digo, o de verdad les digo. Y la idea de esta frase es captar nuestra atención, porque la palabra de Dios todos tenemos claro por todo lo que hemos aprendido y porque por lo que la misma palabra nos confiesa, que esta es inspirada por el Señor, que es inerrante y que es infalible. Pero mis hermanos, hay porciones que nos enseñan verdades que son virtuales y que todos debemos tener claras y tenemos que entenderlas. Y en la Biblia solo hay 5 oportunidades en el Nuevo Testamento en el que Pablo usa la frase palabra fiel es esta, y este versículo pues es uno de ellos. Entonces, esta palabra es confiable, es absolutamente cierta, y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que ninguno de nosotros puede darse el lujo de no saber o no estar claro o seguro de qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a través de esta palabra. Es como si fuera, mis hermanos, para nosotros una confesión de fe o un credo abreviado, el cual debemos tenerlo claro, de manera que usted y yo no podemos estar bien con Dios, pero estar equivocados acerca de lo que nos está diciendo la Biblia en este texto. Pero si luego analizamos, vemos que Pablo como que estira un poco más la cuerda, la tensa, diciendo que esa palabra es fiel y que es digna de ser aceptada por todos. No dice que es una palabra que debe ser aceptada parcialmente, tampoco nos dice que es una palabra que debe ser aceptada por mucha gente. Lo que nos está diciendo esta palabra es que cada uno de nosotros debe aceptarla plenamente, y lo que seguirá diciendo o lo que nos quiere, o sea, todos tenemos que aceptar plenamente lo que va a decir el texto a continuación. Entonces, todos nosotros debemos aceptar esta palabra en nuestra vida y tenemos que comprometer nuestras almas con lo que nos dice este texto. De alguna manera es como si fuera el Juan 3:16 escrito pero desde la pluma de Pablo, y es el corazón, digamos, que de la fe cristiana escrito, pero en este caso a través de la pluma de Pablo. Entonces, ¿cuál es esa palabra fiel, digna de ser totalmente creída y abrazada por cada uno de nosotros? Pues es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la declaración que usted y yo tenemos que tener escrita a fuego en nuestros corazones, que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Pero esta declaración, ¿de dónde viene? Podríamos preguntarnos. Pues la respuesta más plausible es que esta respuesta o esta declaración, es la combinación de 2 versos que salieron de los labios del propio Jesús. Si nos vamos a Mateo capítulo 9, versículo 13, él dice, porque no he venido, es en la parte B que dice esto, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y fíjense que si ustedes siguen leyendo este pasaje, nos vamos a dar cuenta que el pasaje explica el Señor esta frase a través de una analogía, diciendo que el médico no vino a buscar a aquellos que están sanos, sino a aquellos que están enfermos. Entonces Jesús vino a este mundo por aquellos que estamos plagados con la mortal enfermedad del pecado. Y el otro verso que se complementa y que tiene que ver con esta frase que escribió Pablo está en Lucas capítulo 19, versículo 10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mis hermanos,
Esta frase de Lucas 19, versículo 10, llega al final de la conversación que el Señor Jesús tiene con Zaqueo y al final del cabo la mezcla de estos dos pasajes es lo que estamos considerando el día de hoy. Palabra fiel es esta, digna de ser aceptada por todos, y que es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, que Jesús vino a este mundo en una misión de rescate, en una misión de salvación. Entonces vamos a ver palabra por palabra qué es lo que nos está diciendo aquí. La primera pregunta es ¿quién vino? Dice Cristo. Pablo empieza diciendo Cristo. Normalmente nosotros decimos Jesucristo, pero Pablo aquí dice Cristo Jesús. Y empieza diciendo Cristo, que Cristo significa, esta palabra significa ungido. Es el griego del hebreo del Antiguo Testamento Mesías o Mesías, que también significa el ungido. Mi pronunciación ahí no está bien, entonces perdónenme esa parte. Entonces, Jesucristo en su venida fue ungido por el poder del Espíritu Santo para cumplir específicamente una misión salvífica. Él estaba dotado con el poder de lo alto, y eso lo vemos cuando está en la escena del río Jordán, que está en la escena del bautizo del Señor Jesús, cuando dice en Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego al agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pues bien, mis hermanos, después de esta escena, podemos encontrar en la Biblia la escena de la tentación en el desierto. Después el Señor se va a Nazaret, entra en la sinagoga y pide que le entregaran los rollos, y él escogió para leer las profecías del libro de Isaías. Entonces dice la palabra que el Señor abrió el rollo y leyó lo que decía Isaías capítulo 61, versículo 1, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido. Cristo, el ungido, me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, mis hermanos, eso es lo que significa para él ser el Cristo, que él sea el Mesías, el prometido, el proclamado por los profetas durante ese Antiguo Testamento, vino al cumplimiento de todas esas profecías. Cristo es el nombre que usa Pablo en este texto que estamos viendo, y nos dice que este nombre de Cristo nos dice que él fue revestido para llevar con éxito su misión de salvación por la omnipotencia del Espíritu Santo de Dios sobre su humanidad. Ahora, la segunda palabra dice que Cristo, Jesús significa Jehová salva. Significa que Jesús, quien era Dios, se hizo carne, se hizo hombre y vino a este mundo para salvar a los que estábamos muertos por el pecado. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si nosotros analizamos, la misión de Jesús está escrita en su propio nombre. Él vino a salvar, él vino a rescatar lo que se había perdido de la destrucción eterna. Entonces dice Cristo Jesús. Después, ¿cuál es la siguiente frase? Cristo Jesús vino. Vino significa, o venir, hace referencia a que el Señor descendió de las alturas a esta tierra. Esto también, mis hermanos, implica su preexistencia. El Señor Jesús existía antes de que Él viniera. Hay gente que piensa que Jesús empezó a existir a partir de que fue concebido, ¿no? El Señor, recuerden que Dios es eterno y es eterno en toda su Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Señor existía antes de que Él viniera. Lo que sucede es que Él es enviado por su Padre, es decir, que descendió del cielo a la tierra. Y nos estaríamos preguntando en este momento, bueno, pero ¿por qué el Señor tenía que venir hasta acá? La respuesta es muy sencilla, mis hermanos. El Señor tenía que venir hasta acá porque nosotros no estábamos en capacidad
de acercarnos a Dios. Entonces era Dios quien tenía que acercarse a nosotros. No podemos, mis hermanos, por nuestras buenas obras, por nuestra propia moralidad o por nuestra religiosidad subir a las alturas del cielo. No, nosotros no podemos hacer eso. Jesús tuvo que venir hasta acá, tuvo que acercarse a nosotros. Es más, el Señor ni siquiera podría encontrarse con nosotros a la mitad del camino pensando en ese frase que se dice muchas veces, que el Señor hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. No, nosotros no tenemos ninguna parte que hacer porque nuestro estado es de muerte y los muertos no pueden hacer nada. Él tuvo que descender a este mundo y eso nos llevaría a la pregunta que acabo de responder, y es ¿a dónde? La respuesta es al mundo. Dice que Cristo Jesús vino al mundo. Él vino a este mundo de pecado, de tristeza, de miseria, de muerte. Él descendió al pozo negro de la iniquidad, que es este mundo que nosotros amamos y adoramos y al cual nos aferramos como si no hubiese más nada, porque no conocemos sino este mundo, pero este mundo es tristeza, miseria, muerte, es iniquidad. Es un espacio que no es agradable frente a la santidad infinita del Señor. Vino a donde reina la maldición, vino a donde el diablo tiene su influencia, vino a la humanidad que estaba perdida y condenada al infierno, vino a acercarse a los hombres alejados de Dios, a los hombres que estábamos en contra de Él. ¿Y a qué vino? Es la siguiente pregunta. Entonces dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar. Salvar, mis hermanos, significa liberación. Liberar a alguien que está en un estado de peligro. Implica una intervención de alguien que es mayor o que es superior al peligro o a la amenaza a la que viene a combatir. El Señor era superior al pecado y por eso podía combatirla. Él vino a rescatarnos del daño a aquellos a quien Él vino a salvar. Hay un libro que tiene el hermano, el profesor R.C. Sproul, que se llama ¿Salvarnos de qué? Y este libro tiene una pregunta interesante, y fíjense que es una pregunta importante, ¿salvarnos de qué? Porque nosotros escuchamos a muchas personas que piensan que el Señor vino de pronto a salvarlo de su crisis financiera, o tal vez de la enfermedad física que tenía, o tal vez vino a salvarlos, no sé, de la soledad, de la crueldad del Estado, de la inseguridad, de la falta de trabajo, de la soltería, no sé. Hay muchas personas que tienen muchas concepciones de, vino a salvarnos de la tristeza y a volvernos felices, ese es el pensamiento. Pero mis hermanos, eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que el Señor vino a salvarnos, Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios. El Señor vino a salvarnos de Dios. Mis hermanos, hay algo que usted y yo debemos tener claro, y es que Dios no solo es nuestra esperanza. No sé si usted lo ha pensado, tal vez no, pero Dios también es nuestra mayor amenaza. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mis hermanos, solo Dios nos puede salvar de la ira de Dios. Y esa es la misericordia de Dios que nos salva de su propia ira, porque su misericordia triunfa sobre su juicio. Ahora, ¿a quiénes vino a salvar? Cristo Jesús vino al mundo a salvar, y dice la Biblia, a los pecadores. Él no vino a salvar a los buenos, no. Él vino a salvar a los malos, a los pecadores, a los infractores de la ley, a los que rechazan a Dios. Si usted analiza la ley de Dios, el decálogo, cuáles son los mandamientos, usted se va a dar cuenta que todos somos infractores de la ley de Dios. Es más, desde que Adán pecó, toda la raíz del hombre que nació a partir de Adán, que somos todos, viene contaminado con el pecado original. El Señor vino a salvar a aquellos que no tenían méritos ni justicia propia para ser salvos, los que no tenían ningún fundamento para ser aceptados por Dios. Él vino a salvar a lo peor de las personas, y la pregunta es, ¿cómo nos salvó? Pues nos salvó por su vida y por su muerte. Por su vida, porque Él vino a este mundo y vivió sin pecados. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, vino a este mundo bajo la ley de Dios. Esa ley que fue quebrantada por Adán, esa ley que fue quebrantada por usted y por mí una y otra vez. Jesús vino bajo esa ley y la obedeció perfectamente. Y fue esa obediencia a la ley de Dios lo que le aseguró la justicia perfecta que se imputa en nuestra cuenta. Mis hermanos, cuando nosotros creemos en Jesús, gozamos de esta justicia y esta justificación que viene por fe. Él vivió en lugar de nosotros y obedeció a nuestro favor para que su obediencia y su justicia se nos pueda dar como un don gratuito. Y fíjese que alguna vez Sproul explicaba que esto no fue una misión de 3 días, Jesús descendió, murió enseguida, fue sepultado y enseguida resucitó y se devolvió. No, él vino aquí, vivió 33 años porque él tenía que vivir bajo la ley y tenía que obedecerla para que esa justicia fuera perfecta y se pudiera depositar en nuestra cuenta cuando nosotros creyéramos en Jesús. Es por eso que nosotros no tenemos un Salvador ausente, ni es una salvación express a la que nosotros pudiéramos acceder. Era algo que no podía ocurrir del cielo, sino que el Señor tenía que venir a esta tierra. Y dice no solo que es por su vida, sino también por su muerte, esa muerte sustitutiva. Él fue a la cruz, no conoció pecado, pero dice que se hizo pecado por nosotros. También Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, mis hermanos, Él no solo vivió en nuestro lugar, sino que también murió en nuestro lugar. Todos los pecados de las personas que alguna vez creerían en Él encontrarían aceptación total en esta palabra fiel. Por su muerte, mis hermanos, se satisfizo la ira de Dios, se hizo justicia. La justicia que deberíamos recibir nosotros la recibió el Señor, y por eso la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Con esa muerte, Jesús reconcilió en esa cruz al Dios Santo y al hombre pecador que somos nosotros. Entonces, así fue como nos salvó. El Señor Jesús tuvo que ser nuestro mediador. Y Él era el único, mis hermanos, que podía mediar entre Dios y el hombre, porque un mediador debe ser igual en ambos lados. Entonces, Jesús como Dios hecho hombre era verdaderamente Dios y podía representarlo, o sea, a Dios ante el hombre, y verdaderamente hombre podría representarnos a nosotros delante de Dios. Solo Jesús podía estar, digamos, en el centro de estas dos partes que estaban enemistadas. Y fíjense que al final Pablo concluye dramáticamente todo esto diciendo, del cual yo soy el primero. Cristo Jesús vino a salvar al mundo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Así termina la frase. Fíjense que Pablo no se está en este momento comparando con otras personas. Pablo en ese momento lo único que podía ver era toda esa perfecta santidad de Dios, lo cual lo hizo llegar a concluir que él era el mayor o el principal de todos los pecadores. Y con gran humildad Pablo dice o habla en su corazón, como tal vez lo hiciera ese publicano del cual nos relata Lucas capítulo 18, que estaba allá en una esquina, que ni siquiera se atrevía a mirar el cielo y decía al Señor, Dios, ten piedad de mí, pecador. Mis hermanos, y esa debe ser nuestra oración hoy. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y de alguna manera Pablo es como si dijera, y si pudo salvarme a mí, que soy el mayor o el principal de todos los pecadores, te puede salvar a ti y me puede salvar a mí, mis hermanos. Pero tenemos que confesar que hemos pecado. Tenemos que entender que ese pecado nos destruye, nos saca completamente de la gloria de Dios y que nos hace estar muertos en nuestros delitos. Tenemos que entender que no podemos hacer nada para revivirnos, pero también debemos aceptar que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, para rescatarnos y liberarnos de la destitución eterna. Si no ha llegado todavía a esa conclusión,
Ora a Dios y pídele al Señor que te convenza de justicia, de juicio, de pecado, que traiga arrepentimiento en tu vida y que te ayude a aceptar a ese Señor Jesús como tu Salvador personal. Mis hermanos, y si ya lo conocemos, es necesario que todos los días comprometamos nuestra vida a Dios, el cual nos salva, nos lava, nos limpia, nos viste con su justicia y nos reconcilia con Dios. Mora en nosotros a través de su Espíritu Santo y sobre todo el día que muramos, nos va a llevar, nos salva de la muerte eterna y nos llevará de vuelta a la casa de nuestro papá, para que vivamos eternamente en su presencia, mis hermanos. Para eso Jesús vino al mundo, para salvarnos. Mis hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Bendito Dios que estás en los cielos. Yo te doy gracias infinitas por tu abundante misericordia y gracias, Señor. Gracias por Jesús, gracias por dejar su trono y venir a este mundo a salvar a nosotros pecadores indignos, Señor. Que por tu misericordia hoy podemos invocar tu nombre, Señor. Yo te pido, Señor, que cada día podamos recordar tu sacrificio y que no lo tengamos en vano, que no lo tengamos en poco, Señor. Danos corazones agradecidos y sobre todo corazones obedientes, Señor, para honrar este amor tan grande que tú has tenido por nosotros. Te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esto era todo por el día de hoy y yo los invito a que se sigan conectando a esta serie de Jesús vino para. El próximo jueves, creo, tendremos la parte final y también para que se conecten a todo el contenido que tenemos en nuestra página web www.icctg.com y lo que nos están compartiendo en nuestra sala virtual y los servicios en vivo o físicos que estamos teniendo en nuestra iglesia. Que Dios los bendiga y los guarde. Buenas noches.